puso el otro día. No. No. Ni la hora, ni cosa. No podemos transmitir, Bueno, buenas tardes a todas y todas, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio que generamos de encuentro desde el Departamento de Economía de la Facultad, un espacio donde podemos compartir los avances que hacen nuestros docentes, cada uno en su área, y estimular de alguna manera también el intercambio, ¿no? El intercambio entre los docentes de nuestro departamento en particular, pero también otros departamentos de la facultad, de estudiantes, etcétera, que quieran involucrarse, conocer, interactuar con los proyectos de investigación que se desarrollan en el departamento. Y así hoy nos acompañan, hoy vamos a tener la amable participación de Mabel García y de Gustavo Moselis, así que si les parece ya empezamos con Mabel, la primera expositora. Mabel es ingeniera agrónoma de esta facultad, es especialista y magíster en Ingeniería Ambiental de la Universidad Tecnológica Nacional y es candidata a doctora en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Luján. Es profesora asociada en la Cátedra de Economía Agraria de nuestra facultad y también profesora adjunta en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján e investigadora del Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable, el INEDES, en el CONICET en la Universidad de Luján también. Y Mabel nos va a presentar su trabajo acerca de las transformaciones agrarias, tierra y tipos de explotaciones agropecuarias, consecuencias socioeconómicas, ecológico-ambientales. Mabel. Bueno, hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Tema complicado el que elegí para la ponencia, pero bueno, vamos a hacer lo que sea. En primer lugar quiero contarles que este tema no es un tema puntual, particular, sino que es una mirada de una línea de investigación que en la Cátedra de Economía Agraria venimos llevando desde el año 98, en particular porque yo estoy ahí desde el 98, porque anteriormente ya se habían empezado a estudiar. Yo voy a hablar de la parte en la que vengo colaborando hace todos estos años. Entonces, bueno, les voy a contar en qué trabajamos. ¿Y esto? Perdón, ahí va. Para comprender desde dónde miramos la investigación, primero tenemos que pensar en qué es la estructura agraria. Y entonces por eso pensamos en esta definición, que es la que a mí más me gusta tomar, que es de Margiotta y Venencia, que eran docentes en esta casa de estudio. Y me parece que es muy interesante tomar desde ahí al concepto de estructura agraria. Es una configuración particular de elementos, la voy a leer, socioeconómicos y agroecológicos, interdependientes, interrelacionados e intercondicionados de determinado sistema agropecuario. Y digo que me gusta mucho porque tiene todo que ver con considerar a esa explotación agropecuaria como un agroecosistema, ¿no? Ahora bien, esta definición también me gusta mucho porque la que tomaba la sociología cuando Malthus por primera vez en 1820 habló del tema de estructura agraria era mirar las jerarquías sociales en relación al control de la tierra. Justamente siempre la tierra como una mirada central en la estructura agraria, ¿no? Desde su comienzo. Entonces vamos a indagar, voy a mostrarles dónde yo creo que podemos encontrar las dimensiones para configurar esta estructura agraria. Si bien las dimensiones son fluctuantes, porque la dimensión de la estructura agraria a estudiar tiene que ver con qué es lo que voy a estudiar, cuál es mi problemática, qué es lo que quiero mirar. Pero bueno, en general unas dimensiones. Una, desde el punto de vista laboral y social, podemos ver cantidad y origen de la mano de obra, las condiciones del empleo, jerarquías sociales,
Una muy importante que la puse en negrita es la Organización Social del Trabajo. La Organización Social del Trabajo está presente casi en todos los estudios que diga estructura agraria, tenemos la Organización Social del Trabajo como un eje central. También tiene mucho que ver en esta en la estructura agraria, otra dimensión que son los vínculos. Acá tenemos a mi vecino de la cátedra de sistemas agroalimentarios. Entonces, bueno, tiene que ver en parte por las formas de institucionalizadas del acceso a los recursos, ¿no? Un poco la costumbre de cómo accedemos a los recursos, cómo se institucionaliza eso, pero también toda esta integración vertical, las formas de comercialización, el destino de la producción también tiene que ver con la estructura agraria, en el sentido de que hay explotaciones agropecuarias de autoconsumo, hay otras que son 100% productoras de granos para la exportación, entonces también definen su estructura. Cuestiones que tienen que ver con variables biofísicas, como la topografía, la hidrografía, bueno, todo lo que ya sabemos como agrónomos de la biofísica. Y hay variables que son una dimensión de lo intangible, que tiene que ver con la pertenencia, la cultura, las creencias, que también tienen que ver con la estructura agraria, ¿no? Y dejé para lo último la dimensión económica. Y ahí tenemos entonces cosas a mirar como cantidad de explotaciones, la dimensión de las explotaciones, la distribución de las parcelas, formas jurídicas. Cuestiones importantes a mirar, los medios de producción, es decir, con qué capital cuento, capital fundiario, el nivel de capitalización de esas explotaciones agropecuarias, cantidad de cabezas, que también nos da una idea del valor, sigue siendo lo mismo, la unidad económica agropecuaria, que nosotros hemos tenido. Una tesista de grado recientemente se graduó con este tema, va a ser objeto de otro seminario, lo vamos a enmarcar en ese tema puntualmente y en esto de las dimensiones como de la estructura agraria, si nos permiten acá en el departamento. Y bueno, y después también en los sistemas de producción hablamos de niveles de especialización, diversificación, hay un índice de especialización, de intensidad productiva, cuestiones que la configuración del rodeo, ya no solo la cantidad de cabezas, sino cómo se configura, si es de cría, si es invernada, ¿no? En cuanto a las posibilidades de planeamiento, de proyección. Cómo se combinan esas actividades, agricultura, ganadería entre sí o no, y cómo además pueden haber otras actividades no agropecuarias adentro de la explotación, como el turismo, por ejemplo. Bueno, y el nivel tecnológico que por supuesto configura distintas estructuras, ¿no? Bien, yo le doy al más en vez de. Bueno, pero todo esto, todas estas son dimensiones, pero para hablar de transformaciones, me cuesta estar un poco sentada. Para hablar de transformaciones, tenemos que pensar en términos de procesos, de evolución de esas dimensiones que vimos. Entonces, hay procesos espaciales, temporales, pero lo interesante es que sean unidireccionales. Cuando cumplen con las tres cosas, espaciales, temporales, unidireccionales, nosotros pensamos en que hablamos de transformaciones agrarias porque esa estructura, todas esas dimensiones que yo les conté, que son estáticas, ¿no?, que se ven en el corto plazo, se van transformando en el largo plazo. Justamente eso nos da la idea de proceso. Por eso esa transformación agraria siempre se estudia desde distintos procesos. Yo puse aquí los que nosotros trabajamos en esta línea de investigación. La transnacionalización de las estructuras productivas, que tiene todo que ver con lo que estudian ustedes, en el sentido de cómo este capital transnacional agroindustrial transforma, impacta en la producción primaria, ¿no?, a través de contratos de integración vertical, ya sea por la calidad, por ejemplo, o en las escalas productivas que son requeridas para abastecer a algunos mercados. Bueno, esto es temas tuyos, pero nosotros lo que vemos es cómo al ir cambiando ese complejo capital transnacional cambia la producción primaria. Sobre todo acá Samantha, con el tema de ganadería, ella está estudiando cómo es la evolución del capital desde 1880 con los primeros frigoríficos hasta ahora, cómo evoluciona ese proceso y cómo impacta en la producción ganadera, ¿no?
Otra cuestión que venimos estudiando hace mucho es la agriculturización, y en eso les voy a mostrar este libro que es muy viejo. Este libro es el primero, este es del 98, creo, del 96. Es un libro que coordinó María del Carmen González, que fue profesora titular en nuestra cátedra, con la que yo empecé como ayudante de investigación hace, no quiero pensar cuántos años. No lo digas. No lo digo. Pero bueno, en aquel momento está este libro, que después les voy a contar algunos otros detalles de por qué lo traje y por qué para mí es importante, y para esta línea de investigación es importante. Y ahí empezamos estudiando la agriculturización. ¿Qué es la agriculturización? Bueno, todos pensamos el avance de la agricultura sobre otras producciones. Se consolida en la región pampeana, pero algunos detalles a tener en cuenta. A ver, agriculturizaciones, hay muchos autores que hablan de dos, ¿no? Una, desde 1880 en adelante, el primer avance de la agricultura, y otra posterior, que es la que nosotros estudiamos, por supuesto, porque ya si no, creo que estaría jubilada. Nosotros estudiamos lo que sería la segunda agriculturización, que comienza en la década del 90, ¿no? En la década del 60, perdón. En el 60 tiene 3 subfases, la que nosotros más estudiamos es la del 90, pero en el 60 comienza con el cambio tecnológico del maíz. Entonces ahí es cuando toda la zona núcleo maicera se transforma. Después viene otra subfase, que es el avance tecnológico de otros cultivos, y ahí empieza ya el corrimiento de la ganadería y las transformaciones que estudia Samantha. Y después, bueno, viene ya en la década del 90 la soja, el boom de la soja, etc. Entonces, en ese proceso de agriculturización, todas estas variables de las que antes les conté se van transformando, van cambiando. Ahora las vamos a ver. Y otro proceso que nosotros estudiamos es el de la expansión de la frontera agropecuaria. ¿Qué es esto de la expansión de la frontera agropecuaria? Es una expansión de la frontera porque estamos saliendo de la región pampeana, estamos llevando sistemas capital intensivos por hectárea a otras regiones que no estaban habituadas a ese nivel de intensidad en el capital por hectárea, ¿no? Particularmente, yo estudio Santiago del Estero, donde si bien siempre fue una provincia que primero los durmientes para los ingleses, después el algodón también para la exportación, y ahora la soja también para la exportación, es una provincia que responde, ¿no?, al mercado de la región pampeana. Pero bueno, en los últimos 30 años, el avance del capital necesario para producir por hectárea ha sido importantísimo. Y lo más importante, creo yo, de todo, es que ese avance se dio sobre gente que estaba viviendo, poseedores de tierras. Entonces, esa expansión de la frontera agropecuaria toma características muy particulares, no solamente el cambio del paisaje, ¿no?, en el sentido literal del término paisaje. Y es una expansión de la frontera y agropecuaria, porque tanto se ha movido la agricultura como la ganadería, ¿no? No es como el otro proceso. Entonces, ¿desde qué perspectivas miramos estos procesos que les dije, ¿no?, que tienen que ver con transformaciones agrarias? Y bueno, y acá le puse, Noelia se ríe porque ya ve su foto. Noelia, becaria en estos proyectos de investigación, los últimos, está estudiando la expansión de la frontera urbana sobre las localidades de Sarandí y Villadomínico, en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, donde hay todavía un relicto, es la palabra que me gusta usar, de fruta y horticultura. Entonces ella también va a contar sobre su trabajo en algún seminario, ¿está bien? Y bueno, entonces las perspectivas de estudio de estas transformaciones han sido variadas. Expansión del capital y concentración de la producción, cambios en las formas de tenencia, acaparamiento, financiarización y extranjerización de tierras y agricultura, heterogeneidad de los actores sociales involucrados, permanencia o expulsión en el territorio de distintos sujetos sociales, que es muy cercano al tema que está trabajando Noelia, conflictos territoriales, a veces sumamente violentos, como todos sabemos, estamos viendo lo que está pasando ahora en Mascardi, sin ir más lejos,
Pampeanización del Gran Chaco argentino. Pampeanización se le dice a ese proceso donde todo ese sistema productivo, cuya génesis fue la región pampeana, va a irrumpir en otro sistema. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver nosotros? ¿Qué vimos nosotros? ¿Qué publicamos? Acá junté varios cuadros de distintas publicaciones que hicimos. Entonces, primero, hablar de esta gran disminución de explotaciones agropecuarias que registran los censos nacionales agropecuarios entre el 88 y 2018. Han disminuido en explotaciones con límites definidas la friolera de un 40%. Ahora ese 40% está, digamos que entre, si hacemos 88-2002 o 2002-18, vemos que es el 23 y el 21%. Está bastante, digamos, van por los mismos guarismos. Ahora miren la disminución de la cantidad de explotaciones sin límites definidos. Ahí vemos que ese porcentaje de disminución es del 47,5%. Pero ¿qué podemos ver? ¿En qué periodo se acentuó? En el periodo que va del 2002 al 2018. Un 38% de ese 47% tuvo lugar en el último periodo intercensal. Ahora vamos. Y el tamaño promedio de las explotaciones de todo el país fue en 1988 de 469 hectáreas y ahora estamos en 689 hectáreas en promedio. Y acá lo que podemos ver en verde es la variación entre el 88 y el 2018 de las variaciones en tamaño de las explotaciones agropecuarias. Fíjense que hay procesos que nosotros no hemos estudiado, que es, por ejemplo, cómo aumentó el tamaño en Tucumán, en Neuquén, en Corrientes, porque nosotros siempre estudiamos provincia de Buenos Aires en profundidad y Santiago del Estero, en una extensión a la región pampeana, ¿no? También ahí tenemos trabajos sobre región pampeana, pero entonces los procesos que están teniendo lugar ahí, no puedo hablar porque no los conozco en profundidad, pero sí fíjense lo que pasa en Buenos Aires, en Santiago del Estero, cómo aumentó, ¿no?, ese tamaño promedio, y cómo hay provincias que han contribuido en más o en menos a ese incremento de tamaño. ¿Está bien? Quiero decir, este incremento de tamaño no es uniforme, es heterogéneo en el país y depende de procesos regionales o provinciales, cosas que hay que estudiar. Y acá, en Santiago del Estero, donde analizamos qué pasó, porque justamente esa disminución de explotaciones sin límites definidos la fuimos a mirar en una provincia donde tiene gran cantidad de explotaciones sin límites definidos históricamente. Fue así que Santiago del Estero, y fíjense que acá nos encontramos con una gran disminución. Las explotaciones sin límites pasaron en el 2002 de ser 10.000 y pico a 4.500 en el censo 18, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Y ahí abajo yo pongo una foto que la sacó Andrea Figueroa, que fue una becaria SIN también en uno de estos proyectos de los últimos que son los que estoy dirigiendo yo, que trabajó en la comunidad del Tunal, en el departamento Moreno, y justamente esa comunidad trabaja como comunidad. Bueno, está la tesis de grado para que la quiera leer, a mí me resulta muy linda, y ahí saco la foto del alambrado, ¿no? Lo que está del lado de un lado y lo que está del otro del alambrado, que es la post cosecha, es del año pasado. Esta también es una tesista y también podemos hablar en particular de este tema del manejo de las comunidades en otros seminarios. Me estoy comprometiendo un montón y después no sé cómo voy a hacer. Bien. Pero bueno. Sí. Bueno, después, ¿qué pasó con las explotaciones ganaderas? Que era también cosas que hablábamos en la estructura. Y bueno, ¿qué pasó? Hay una disminución tremenda de explotaciones ganaderas, sobre todo acá puse las provincias pampeanas. Fíjense que el azul es el censo 18 y el verde el 88. Fíjense cómo han disminuido en todas las provincias. Pero sin embargo, Buenos Aires conserva un porcentaje bastante lindo de explotaciones ganaderas, también Córdoba, también Santa Fe, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? Y bueno, aumentando la carga.
Entonces, abajo tienen el cuadro donde dice cabezas promedio por EA, y en el censo 88 eran 253 cabezas por explotación agropecuaria, y ahora en región pampeana estamos hablando de 462, o sea, es un montón. Entonces acá, para ilustrar esto, y hay trabajos en específico que hicimos en este sentido, el trabajo de Samantha, donde abajo vean la contaminación ambiental en sistemas de engorde a corral en Saladillo, provincia de Buenos Aires, es una foto del año pasado. Y la foto de arriba es el manejo rotativo del rodeo en pastizales naturales. Esto es a partir de una tesis de grado que hizo en Rauch Geraldine Budukevic, que es una ayudante nuestra en la cátedra, que se recibió de licenciatura en la licenciatura en Ciencias Ambientales con esta tesis, y que analiza la unidad económica agropecuaria poniéndolo a jugar con los recursos naturales como el pastizal, que esto es lo que ya te dije que en otro momento conversaremos más. Pero estoy dando un marco general de la línea de investigación y mostrándoles las particularidades, ¿no? Lo que hemos trabajado en el sentido de estos temas. Y acá, estas son 3 slides que las voy a pasar rápidamente, pero presten atención a las barras verdes, que son el arrendamiento. Esto es en 1988. El arrendamiento estaba ahí como forma de tenencia, ¿no? Lo vemos presente, sobre todo en la región pampeana. Ya en el 2002, las barritas verdes aumentan, ¿no? Hay un proceso. Y miren, si me deja pasar esto, ¿qué pasó en el último censo? La cantidad de arrendamiento en las provincias, justamente Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Santiago del Estero. Este aquí justo una provincia donde han disminuido en gran escala las explotaciones sin límites definidos, ¿no? Hay todo un proceso de cambio, yo creo, en esta provincia, en las formas de tenencia de la tierra. ¿Y cómo se da esto? ¿Por qué? Porque yo no les hablé del último periodo en el que estamos pasando ahora, que tiene que ver con cómo aumentan de escala esas explotaciones. Eso tiene que ver con este modelo agroexportador que toma siempre los factores de producción, tierra, trabajo y capital. ¿Cómo obtienen la tierra estos sistemas que necesitan mayor escala? Y con el arrendamiento. ¿Cómo obtienen el capital? Con todos los sistemas de financiamiento, las formas de financiamiento que tienen disponibles hoy. Y después también tenemos los servicios de maquinaria, que por supuesto le dan esa flexibilidad necesaria para articular la tecnología con los nuevos niveles de producción. ¿Está bien? Entonces todo esto hace que tengamos hoy por hoy, en el 2018, esta estructura de tenencia de la tierra. Bien. Ahora bien, todos estos procesos pueden ser regulados, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar esas limitantes? Bueno, una de las cuestiones es las normativas, las leyes. En ese sentido, estudiamos, por ejemplo, la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo. Entonces, bueno, acá hay unos números que son aterradores, pero es la realidad. La cantidad de deforestación entre el año 2006, 2007, que es donde se sanciona la ley, y 2016. Entonces, ahí tenemos 2.800.000 hectáreas deforestadas. Esto es del informe de la Unidad de Manejo de Sistemas de Evaluación Forestal del Ministerio de Ambiente. Y la provincia de Santiago del Estero contribuyó con la tercera parte, ¿no?, de ese desmonte. Ahora bien, ¿por qué decía lo de las políticas como reguladoras de estas transformaciones agrarias y de estos procesos? Porque si bien el desmonte no se paró, pero sí, como se ve en ese slide, se fue frenando, de alguna manera disminuyó, es decir, contribuyó a frenar ese proceso de desmonte o de avance de la frontera de la EFA, la expansión de la frontera agropecuaria. Ahora, otra cosa, ¿qué toman los censos de esto? Porque esto es de la unidad de manejo, podemos ver imágenes satelitales, qué sé yo. Los censos, lo que toman los censos nacionales agropecuarios es la superficie destinada a bosques espontáneos. Y ahí vemos que entre los dos censos hay una disminución de unas 700.000 hectáreas de bosques espontáneos,
pero estamos hablando de lo que es dentro de las explotaciones agropecuarias, ¿no? O sea, yo creo que la diferencia está en los números, en lo que toma esta unidad de manejo como toda la provincia y lo que se puede ver a través de los censos. Pero lo que sí creemos es que igual es un indicador interesante. Y ahora viene otro tema que elegí, que viene encadenado con esto y que es todo que ver con la estructura agraria. Nosotros, desde la economía agraria, vemos a la tierra como un recurso productivo. ¿Y qué es la tierra? Es un recurso natural. Y también para la economía, la tierra, cuando yo digo tierra, pienso en los pastizales, en los bosques y montes espontáneos, pienso en el agua, ¿no? Entonces, como un todo, desde que Smith pensó en la tierra como un factor de producción, no como un factor de producción, pero sí como un recurso para la producción agropecuaria, lo pensó así, integrando todo en un recurso natural. Y hablamos de tierra, y cuando hablamos de renta de la tierra, hablamos de todo lo que tiene que ver, hasta la zonificación agroclimática es la tierra para nosotros. Eso por empezar. Después hay otra concepción que para mí es sumamente interesante, a la cual adhiero, y es pensar que la tierra es un bien o un capital social. ¿Qué significa esto? Sí, yo estoy de acuerdo con la propiedad privada, está muy bien, la propiedad privada existe y coexiste con pensar de que la tierra es un bien social. ¿Esto qué quiere decir? La tierra es un bien de producción nacional, entonces en algún punto es para el bien de la sociedad. Viéndolo desde ahí, entonces se ven diferentes una serie de cuestiones, como pensar en las cuestiones impositivas, como pensar en los derechos de exportación, como dijo Henry George ya en 1880, que en realidad fue el primero que pensó en esto de la tierra como un factor diferente y como un bien social, debe aportar diferente. Entonces, la primera idea de cobrar un impuesto a la tierra general como renta, viene ahí en 1880. Si bien él toma esa idea de que la tierra como un factor diferente de producción no creado por el hombre y por eso es un bien social de Smith, que ya lo estaba estudiando anteriormente, él se engancha con eso a pesar de su mirada de libre comercio, porque Henry George estaba con el libre comercio, no tenía otra mirada, una mirada más restrictiva. Sin embargo, al verla diferente y analizarla como bien social, lo mismo pasa también. Digo todo esto porque es una discusión muy actual esta de la tierra como bien social o como bien productivo netamente como propiedad privada, ¿no? Entonces me pareció interesante. También, ya en 1815, con el reglamento de tierras de Artigas, cuando él hace el reglamento de tierras de Artigas, habla de la tierra como un bien social desde el punto de vista que tiene que ver con el arraigo, con la pertenencia. Entonces, acá marqué una serie de leyes que me vinieron a la cabeza pensando en este tema. La Ley de Agricultura Familiar, la del régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión y tenencia de las tierras rurales, la Ley Nacional de Glaciares, la de ordenamiento del bosque nativo, la de emergencia territorial de las comunidades indígenas. Todas ellas hablan de la tierra de una manera o de la otra como un bien social. Y eso no es casualidad. En la legislación agraria argentina, la tierra es un bien social. No soy especialista en estos temas, pero esto sé que es así, y por eso todas responden a esa conceptualización de la tierra. Y bueno, y siendo la situación en que estamos, no quería dejar de hablar de la Ley de Acceso a la Tierra, que cayó el estado parlamentario de la Ley de Acceso a la Tierra. No sé si ustedes saben que hay un proyecto de Ley de Acceso a la Tierra que armó la UTT y la MTE, que es Productores de Agricultura Familiar. Esa ley se acaba de pedir hace un par de meses, creo, tiene que volver a iniciar todo el expediente y volver a presentarse porque ya se discutió en todas las comisiones, pero perdió estado parlamentario, es decir, se venció. Tenemos la discusión actual de la Ley de Humedales, que tiene todo que ver con esto, con cómo pensamos la tierra, si la pensamos como un bien social o como un recurso para un recurso productivo. Y hay algo interesante que quería compartir con ustedes, que están haciendo en la Dirección de Tierras Agropecuarias,
Dirección de Tierras, Arraigo, bueno, no es este el nombre, pero es un sistema de inteligencia geoespacial sobre posesión y tenencia de la Tierra que se llama CIGET, no sé si alguno lo escuchó, pero están tratando de digitalizar todo esto, ¿no? Justamente el objetivo de ese proyecto es conocer el estado de tenencia y posesión de las tierras donde habitan comunidades indígenas, familias campesinas y de la agricultura familiar, y orientar políticas de arraigo rural. Entonces volvemos otra vez, la concepción de la tierra como un bien social. ¿Está bien? Entonces, recapitulando, ¿qué pasa acá? Yo entiendo que hay dos tipos de productores de explotaciones agropecuarias, pero ¿por qué digo esto? Por un lado, hay una resignificación de esta lucha por la tierra a partir de los 80, cuando el indigenismo pasa a ser neoindigenismo. Entonces toma a las cuestiones de los movimientos ambientalistas y al ecologismo dentro de su discurso en la lucha por la tierra. Y después, en el tema de la producción de alimentos y la soberanía alimentaria, tanto la agricultura familiar resignifican la tierra, el acceso a la tierra desde ahí, y también en las formas alternativas como el comercio justo, como los mercados de cercanía, ¿no? La cuestión de el productor directamente con el consumidor, ¿no? Entonces, todo esto resignifica esa lucha por la tierra, pero si lo pensamos, la resignifica desde la tierra como un bien social, que es lo que estábamos hablando, y también desde la tierra o desde el territorio. Porque el territorio, es esto que puse ahí abajo, es una construcción que es social, material y simbólica. Entonces, hay toda una resignificancia de la tierra en ese grupo. ¿Y qué pasa en las explotaciones que tienen modelos productivos agroexportadores? ¿Por qué es la competencia por la tierra? Y la competencia por la tierra es por a ver cuánto más, qué proporción, cómo se apropian de ese excedente económico que genera la agricultura para la exportación. ¿Está bien? Hablo de excedente económico en términos de renta agraria. Entonces, ahí va la cosa con que no podemos hablar de toda la Argentina, ni de todo, no se puede, es muy difícil, es imposible, o sea, generalizar. Hay una gran heterogeneidad de sujetos sociales, distintas racionalidades de producción, etc. Y por eso es que se estudian lo que se llaman tipos de explotaciones agropecuarias, tipos de productores. No sé cómo voy con el tiempo, pero me falta bastante. Y por eso este libro es para mí interesante, porque es aquí donde Maruja, María del Carmen González, y Gachi Vilelo, que era la profesora titular de la Cátedra de Economía Agraria en la Universidad Nacional de Azul, cuando tuvimos un convenio en el marco de los proyectos UBASIT, desarrollaron este índice de trabajo, un índice que nos permitió cortar con criterios del manejo del trabajo directo en la explotación, criterios si los trabajadores son familiares o no familiares, asalariados, entre explotaciones familiares y las que no preponderantemente familiares, con trabajo familiar, y las que no lo son, que tienen un perfil más empresarial. Entonces, acá, en este libro, está esa metodología, y creo que también acá está otro aporte a las tipologías desde esta línea de investigación, que es el que hizo Marcela Román, también con Maruja González, que tiene que ver con el corte entre las explotaciones capitalizadas y no capitalizadas. Entonces hablan de una dotación de tierra y capital de una explotación en relación con lo que es la unidad económica agropecuaria, es decir, son capitalizados o no, tomando como punto de análisis, como referencia esa unidad económica. Pero bueno, yo estoy yendo a ya lo pragmático, es decir, cómo yo ya encontré las variables, todo, pero no es tan alegremente. ¿Por qué? Porque construir una tipología tiene todo un trabajo teórico de pensar todas estas variables que yo les nombré en las dimensiones de estructura agraria, y pensar cuál es mi problema, qué quiero mirar. Entonces, los criterios que van a delimitar las tipologías tienen un marco teórico atrás. Tenemos que estudiar
teoría. Y tenemos que estar en esa teoría en diálogo permanente con la empiria, ir al campo y ver cómo, de hecho hay distintas formas de hacer tipologías, algunas top-down, otras top, bueno, podemos ir al campo y preguntar, y bueno, ¿y vos cómo te llamás? ¿Cómo vos te podés? Es muy interesante, eso es muy lindo. Es más para la antropología, me parece, ¿no? Decir, bueno, yo tengo el preconcepto de que estos son familiares, pequeños familiares al norte del río, y vos vas ahí y se llaman por otros nombres. Entonces esa categoría también es muy interesante y es una tipología que nace desde el territorio, ¿no? Que es muy interesante también de ver. Bien, esto me viene bien. Esto es lo que les contaba recién de los aportes de González y Vilelo y de González y Román. Y después esos aportes también fueron utilizados para un trabajo muy conocido, que es el de Dito Chaco, Marcela Román y Foti, que son tipologías, hacen tipologías de productores agropecuarios utilizando datos censales. Entonces, el gran pasaje es de estas metodologías que presenta la academia, también cómo llevarlas a utilizar esos datos censales y hacer presentaciones económicas teniendo en cuenta las distintas tipologías. Porque, bueno, calcularon muchas variables económicas, el aporte de los pequeños productores a la economía en general. Bien. Consecuencias socioeconómicas y ambientales. Millones. Esta es fundamental, la puse primero por eso, que es la vulnerabilidad que tenemos ante la especialización de la economía y la dependencia de las exportaciones. Esta es una que tiene todo que ver con la transnacionalización. Conflictos por el control de la tierra. En ese sentido, el acceso a la tierra como recurso de subsistencia, ¿no? Y los recursos de subsistencia para muchas poblaciones, para muchos pequeños productores agriculturales. Y esa competencia por el suelo, bueno, la deforestación, la pérdida de servicios agroecosistémicos forestales, desequilibrios ambientales. Aumento de la rentabilidad, porque incrementa la renta de margen extensivo a medida que voy extendiendo y voy produciendo. Aumenta la renta, aumenta el valor de la tierra en función del aumento de productividad. ¿Y eso qué pasa? Entonces lleva al desplazamiento de algunas poblaciones históricamente, que habitaron históricamente algunos territorios, ¿no? Como es el caso también de lo que está estudiando Noelia, pero en el avance de la frontera urbana. Disminuye la cantidad de trabajo por unidad de hectárea, porque tenemos más tecnología, más. Y en ese sustituir y el cambio y hay migración, ¿no? De la población rural a las zonas urbanas, ¿qué pasa? Vamos viendo qué pasa con esa explotación familiar, donde el trabajo directo, el trabajo en ejecución directa de tareas en las explotaciones agropecuarias va disminuyendo. Entonces vamos teniendo perfiles más empresariales de las explotaciones agropecuarias. Bueno, cuestiones demográficas, como que esto lo estudió mucho Reborati, crecimiento demográfico en ciertas zonas y despoblamiento en otras, incremento de la relación capital por trabajo, nos asimilamos más a la industria, ¿no? Esto de que a veces el tamaño de las industrias se miden por el capital inmovilizado por cada asalariado. En este caso estamos viendo como que también más capital. Se modifican los umbrales tecnológicos mínimos, cambia la estructura de costos, y esto es muy importante porque es lo que voy a comentar al final. Aumenta la capacidad de gestión y esto de que se profesionalizan y se tercerizan las actividades en las explotaciones agropecuarias, que tiene que ver con que los propietarios de la tierra dejan de ser productores. Y algo ahora con el tema ambiental. Aumentan los costos sociales por la destrucción del ambiente, ¿no? El costo social es el costo privado más las externalidades. La pérdida de biodiversidad, la erosión génica, la pérdida de suelos por erosión, contaminación con agroquímicos, deterioro de la salud de la gente por todo esto, degradación del agua superficial como subterránea, contaminación del aire, consumo de recursos no renovables, ¿no? Deterioro de humedales, porque lo que estamos viendo ahora, esto no me lo quería olvidar de decir, esta cuestión del incendio de humedales tiene que ver con esto de la expansión de esa frontera agropecuaria, de querer producir, aumentar la productividad, y bueno, es una práctica común el tema de la quema de algunos tipos de pasturas
porque bueno, lleva a... Entonces, bueno, acá les cuento los factores que... Hasta acá los problemas. ¿Cómo podemos limitar esos problemas? ¿O cómo los podemos acelerar? Y bueno, hay una serie de factores que promueven o no todo esto que estamos hablando. Entonces, los sistemas agroalimentarios globalizados, con los mercados supranacionales, precios internacionales de los productos. O sea, yo digo, todos son lugares donde se puede tocar para acelerar o desacelerar estos procesos que estamos hablando en las transformaciones agrarias. Y quise poner acá también los costos de energía, que es un tema relevante en este momento. Las herramientas financieras, por supuesto el reconocimiento y valoración de la agricultura familiar, pero fíjense que al final y en negrita yo marqué el cambio climático como uno de los factores limitantes, la degradación de los recursos naturales y además la percepción social de la degradación de los recursos naturales. Bien. Entonces, ese cambio climático hace que los productores grandes piensen en diversificar. Porque vos, ¿qué haces? No sabes qué va a pasar, tratás de tener una parcela acá, la otra allá. Y además de eso, podés diversificar dentro de tu propia explotación agropecuaria. Pero bueno, en ese sentido es que impacta. Pero a mí la pregunta, yo acá puse 3 preguntas que son las que nos estamos haciendo ahora, y es que si hay limitantes ecológicas a la productividad y a la rentabilidad de esas explotaciones bajo modelos agroexportadores, modelos productivos agroexportadores. ¿Por qué limitantes ecológicas? Y bueno, pienso que el glifosato, bueno, ahora están apareciendo malezas resistentes al glifosato, hay problemas de salinización y de problemas de suelos que se están resolviendo con más capital por hectárea, hay un producto con nanopartículas, la ciencia avanza, la tecnología avanza, pero en términos de economía agraria para mí es más capital por hectárea. Entonces seguimos con un círculo, ¿no? Entonces, esas limitantes ecológicas a la productividad y entonces a la rentabilidad, porque el productor tiene que aumentar los costos para poder seguir produciendo, yo creo que es importante en este momento, o que por lo menos está aumentando los costos de producir para algunos productores, pero también pienso que no todas las explotaciones agropecuarias presentan la misma vulnerabilidad frente a estas limitantes, ¿no? No es lo mismo un productor bonaerense capitalizado que un productor, por decir algo, en Santiago del Estero, donde hay una expansión de la frontera. Creo que en esos lugares donde hay una expansión de la frontera hay más vulnerabilidad a tener problemas o desaparecer en la sustentabilidad, en realidad, que es a lo que yo quería llegar, de esas explotaciones agropecuarias. Entonces, la pregunta es, ¿todos los agroecosistemas son sustentables en términos sociales, ecológicos y económicos? Entonces, bueno, ahí podemos debatir todo esto. Esto lo puse para charlarlo, porque bueno, esto del desarrollo de nuevas tecnologías, más capital por hectárea, pero también hay otra postura, que es la agroecología, ¿no? Como contrahegemónico. Entonces, si bien hay dos, como decía Silly, dos modelos, ¿cómo se llamaba? Hay confrontación de modelos, la famosa confrontación de modelos de Silly, y solo uno, que es difícil, está presente, muy presente en este momento, con esta agroecología versus más capital por hectárea. ¿Cómo se puede solucionar estas limitantes? Y bueno, algunos ya están haciendo rotaciones en la zona en donde se expande la frontera. Podemos ver que hay soja con maíz. El maíz viene a cortar el ciclo de las malezas, pero la pregunta es una limitante productiva, ¿no? En un sentido, quizás si hiciera otros cultivos obtendría mayor renta. No lo sé porque todavía no lo hemos analizado, pero son las preguntas que surgen. ¿Y qué hacen también esos productores? Agregar valor. Pero hay otra que es muy importante y que dispara la política, que tiene que ver con la competencia por los recursos públicos. ¿En qué sentido? Bueno, yo no tengo esta rentabilidad porque tengo más costos por el deterioro del ambiente, porque tengo que poner más fertilizante, porque tengo que hacer rotaciones diferentes que no me dan tanta rentabilidad, porque tengo que aumentar costos. Y entonces,
¿Se puede hablar de reducción de impuestos o de derechos de exportación en ese contexto? Es una pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Se pueden pedir políticas diferenciales? Sí, podemos, pero todo esto creo que debe tenerse en cuenta, ¿no? Porque, es decir, ¿por qué aumentan los costos? ¿Por qué disminuye la productividad? ¿No? Entonces, bueno, esto es el final, pero en ese sentido, de esas preguntas, es que tenemos en este momento un proyecto de investigación, un PIDAE, que se llama Transformaciones Agrarias e Indicadores de Sustentabilidad en Agroesistemas de las provincias de Buenos Aires y Santiago del Estero. En ese proyecto de investigación estamos, bueno, todo el equipo que venimos trabajando hace ya años, y bueno, buscamos con datos censales tratar de encontrar esos lugares donde entendemos esa vulnerabilidad a la sustentabilidad, ya sea social, económica o ambiental, detectarlos, encontrar esos lugares, analizar estas preguntas. Eso por un lado, y después tenemos vigente también el proyecto que ya vence en diciembre, que es un UBACIT, Transformaciones de la Estructura Agraria y Uso Relativo de los Factores Directos de Producción, el factor tierra justamente en las provincias de Buenos Aires y Santiago del Estero. Así que estos son en este momento los proyectos que tenemos vigentes, de los cuales soy la directora, y por eso después vamos a ver otras presentaciones con las chicas de estudios de casos puntuales en el marco de estos proyectos. Ahora yo les quiero mostrar esta lista de proyectos, porque acá yo no puedo hablar de todo esto sin hacer mención a mi formación y agradecer haber podido participar de proyectos de investigación con la ingeniera María del Carmen González y con la doctora Marcela Román. Entonces, todo esto que yo les dije, todo esto que les conté como resultados o como miradas de los proyectos de investigación, surge de esta trayectoria. Entonces, este es el listado de proyectos, fíjense que tenemos. El primero del 98 es la agriculturización en el sur de la región pampeana, es decir, los productores capitalizados, agricultura familiar capitalizada que comienzan a también expandirse. Los casos de Azul y Tres Arroyos, en las explotaciones familiares del agro, ahí es donde trabajábamos con Gachi y Vilelo. Recuerdo con mucho cariño los trabajos de campo que hacíamos con ellas, era muy divertido. Bueno, después seguimos acá en estos proyectos. Yo creo que en el del 2001-2002 ya estaba Francisco Pecio trabajando con nosotros en esos proyectos. Después, en el que sigue, resultados económicos por tipos de productor, ya estaba Francisco Pecio y creo que ahí se incorpora Guillermo Hanekel al equipo de investigación. Después empezamos a hablar de tipos de productores. En ese proyecto 2006-2007 yo empecé a trabajar mi tesis de maestría, que son tipos de diferencias entre los tipos de productores en Santiago del Estero y el análisis de la sustentabilidad según los tipos de productores. Después 2008-2010, ahí tenemos un PICT y un UBACIT que los dirigía el PICT Marcela y era codirectora Maruja. Ya empieza Maruja a dejar un poco la investigación en manos de Marcela, que la sucedió como directora. Y en ese momento, cuando empezamos a estudiar un poco más la ganadería y los impactos sobre la ganadería, es que Julieta Monzón hace su tesis de maestría, dirigida por Marcela. Ella trabaja con productores familiares, la permanencia de los productores familiares ganaderos en el partido de Tapalqué, y se incorpora ahí a este equipo de investigación. Y bueno, después seguimos todos hasta que en un momento, bueno, Guillermo Hanekel con su perfil empezó a estudiar más temas de financiamiento y entonces ahora está trabajando con Patricia Lombardo, que trabaja con la expansión del capital en el agro. En este momento sus proyectos van en esa línea, entonces es del interés académico de Guillermo trabajar en esa línea. Así que bueno, todos estos hemos trabajado con la tierra, renta y conflictos. Todos los proyectos tienen la mirada de la tierra como bien social, la mirada de armar tipologías para diferenciar, ¿no? Diferenciar esa racionalidad y diferenciar
sobre todo cómo miran a los recursos naturales y qué perspectiva tienen sobre la sustentabilidad. Es decir, no son lo mismo. No son lo mismo, está claro que no son lo mismo las explotaciones, pero ese no son lo mismo diferencia cómo se proyectan a futuro, cómo van a proyectar y cómo van a producir a futuro. Bueno, esto y qué más. Bueno, contarles en el marco de los últimos proyectos, que son los que yo tengo en esta línea, 2 UBASIT y ahora un PIDAE. Hay 3 becarios, 2 de maestría, que son Samantha y Noelia, que ya les conté más o menos en qué trabajan, y también Andrea Figueroa, que dicho sea de paso, se fue a trabajar a la Secretaría de Agricultura Familiar. Bueno, ¿qué más? Y nada más, ya los apabullé, ya los agoté. Y sí, una cosa más, que cuando Marcela Román lamentablemente se enferma y bueno, finalmente nos deja, así como reconozco los aportes de Maruja, los aportes de Marcela en mi trayectoria desde mis inicios como ayudante de investigación, también tengo que reconocer a la doctora Adriana Cantolic, que ya se jubiló también, pero que en su momento, cuando necesité apoyatura desde la institución para poder darle continuidad a la línea de trabajo, de investigación, ella me asesoró mucho y entonces pude darle continuidad. Así que bueno, y también otra cuestión es agradecer al equipo de trabajo, porque todo el equipo de investigación es fantástico. Yo digo que me tienen zumbando porque todos los días ya está, ya lo terminé, fíjate, y así. Entonces, la verdad que es muy lindo trabajar así, en buenos términos y todos aportando a un objetivo común, ¿no? Bueno, así que eso. Y creo que, y agradecer al departamento por estos espacios. Perdón, me olvidé de algo. Este libro, que es muy importante, que es el libro que coordinó Marcela, Transformaciones Agrarias Argentinas durante las últimas 3 décadas. Es otro libro que está en esta línea de investigación, el último. También toma Santiago del Estero y Buenos Aires. Son distintos aportes justamente de las tesis, de las personas que estuvieron trabajando de la cátedra en esta línea. Son aportes de distintos trabajos, están en este libro. La deuda la tenemos nosotros, que ya haremos nuestro libro. Y otra cosa que quería decir es que en este proyecto PIDAE nosotros estamos tomando tesistas de grado. ¿Qué quiere decir esto? Ya tenemos, ¿cuántos son? 4. Tenemos 4 tesistas de grado trabajando con datos censales en el marco de este proyecto. Y es importante para nosotros, no solamente en el tema de la investigación, sino en la formación académica, sobre todo de Samantha y Noelia, que están empezando a dirigir tesis de grados. Ya son JTP, empezaron como ayudantes, son JTP, y entonces me parece fundamental que 2 becarias de la UBA en temas estratégicos puedan comenzar a dirigir tesis de grado. Ya tenemos 4. Y 4 porque hemos dividido la provincia de Buenos Aires en zonas agroecológicas, entonces le estamos dando la responsabilidad a cada uno de los tesistas de cada zona agroecológica, así que bueno, nos están faltando algunos tesistas de grado para seguir avanzando. ¿Algo más? Gracias, Mabel, muy completo. Muy completo y muy interesante, con muchas aristas para discutir. Ojalá que nos quede tiempo para algún debate mientras se acomoda Gustavo para su presentación. Quiero mencionar algo que me olvidé al comienzo, pedirle disculpas porque por un inconveniente técnico no pudimos transmitir en vivo esta presentación, este seminario a través del canal de YouTube de la facultad. No sé si ya resolvimos ese problema.
Sin embargo, lo estamos grabando, así que todos los que estuvieron esperando para conectarse por el streaming lo van a tener que ver en diferido, así que nuestras disculpas para ellos. Seguimos con la presentación de Gustavo Moseris. Gustavo es ingeniero agrónomo de la UBA, profesor adjunto y a cargo de la Cátedra de Sistemas Agroalimentarios de nuestra facultad. También es profesor de posgrado en Administración Estratégica y Planeamiento de Sistemas Agroalimentarios en la Universidad Nacional del Centro y en la Universidad Nacional de Entre Ríos y en el CEICA de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Y además es gerente ejecutivo de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Cadena Láctea en Argentina, y nos va a presentar acerca de la dinámica del clúster de arroz en Entre Ríos y su transformación reciente en función de los sistemas de obras de abastecimiento de agua para el cultivo. Gustavo, muchas gracias. Y adelante. Gracias por la amable presentación, Ulises. Gracias, Mabel, por la charla. La verdad que aprendí un montón. Y una cosa importante. Lo que tiene de bueno es ser en esto el segundo orador en el marco de estos seminarios del Departamento de Economía, es que como nuestros temas están íntimamente asociados disciplinarmente, buena parte de las cosas que dijo Mabel sirven para la presentación mía. Entonces voy a tratar de obviar algunas conceptualizaciones, cosa de ser respetuosos con el tiempo y avanzar rápidamente en lo que es el mensaje principal de esta presentación. Dicho esto, me voy a poner el cronómetro para tenerlo relojeado ahí de costado. Este trabajo que voy a presentar hoy es fruto del resultado de la interacción entre la Cátedra de Economía Agraria y la Cátedra de Sistemas Agroalimentarios. Entonces, por eso digo que buena parte de las cuestiones que planteó Mabel están muy asociadas acá, en concreto, a un tema en particular que es la producción de arroz en la provincia de Entre Ríos, ¿no es cierto? Y el equipo de trabajo está constituido por directora Liliana Paglietini y por Jorge Domínguez, que nos acompaña hoy acá como codirector. Integró este equipo de trabajo en este UBACIT Alan Villegas, también de la Cátedra de Economía Agraria, y Claudia Valerio y quien les habla. La verdad que en este punto, digo, esto que voy a presentar no es una cuestión ni es unas apreciaciones puras y exclusivamente individuales, sino son fruto de esa interacción. Y digo y celebro estar contando esto en el marco de estos seminarios, porque estos seminarios tienen esa intención. O sea, ya me noté, Mabel, un montón de cosas en las que podemos llegar a interactuar entre las dos cátedras y eso está muy bueno, porque nos permite tener esta visión general de las iniciativas que hay en distintas cátedras y de qué manera podemos aportar desde el campo de estudio y el objeto de estudio que tenemos en cada una de las cátedras. Y en este sentido, digo, este proyecto y este proyecto UBACIT y esta interacción entre las dos cátedras ha sido sumamente enriquecedor y ha sido sumamente esclarecedor en un montón de puntos que tienen que ver precisamente con las transformaciones, ¿no? El proyecto es análisis de la eficiencia hídrica en cadenas agroalimentarias que hacen uso intensivo del recurso agua. En particular, la experiencia de Liliana Paglietini y de Jorge Domínguez en este tema, ya estudiando el uso del agua en arroz, y la preocupación no solo de Jorge y de Liliana, sino la preocupación en general de buena parte de los especialistas en el tema, está directamente relacionada en cómo valorar ese recurso en el marco de una producción que genera un determinado valor o un excedente a lo largo de punta a punta, desde la producción hasta
hasta el consumidor. Entonces, en este sentido, nuestro aporte fue directamente relacional con lo que tiene que ver con el sistema, el mesosistema, y cómo existe en esto una interacción entre los enfoques meso, o sea, del conjunto, industria, producción, contratistas, por ejemplo, ¿no? Cómo ese análisis meso está íntimamente relacionado con los resultados micro, las decisiones micro y viceversa. Por eso, en este sentido, nuestros 3 preguntas que tuvimos más preguntas de investigación, pero estas 3 preguntas me parece que son claves para esta presentación y este foco en particular, ¿no? La primera es, ¿cuál fue el factor clave que marcó la dinámica del clúster de arroz en Entre Ríos, la dinámica y esta transformación que tuvo en los últimos 22 años? La segunda es esto que les acababa de comentar, qué interacción existe entre las decisiones micro y lo que pasa y qué consecuencias tiene sobre lo meso, y cómo a nivel meso y la constitución de las relaciones entre productores, entre industriales, entre distintos actores que forman parte a ese nivel, a nivel de conjunto, también inciden sobre las decisiones micro. Y los enfoques de valorización del agua a partir del análisis del arrendamiento para arroz, ¿pueden usarse con certeza? Como verá Jorge, es un recorte de las preguntas de investigación y en particular vamos a tratar de llegar a esta respuesta a partir del trabajo que hemos hecho en los últimos 2 años. Bien, una cuestión que nos parece importante señalar es todos los resultados de esta presentación que voy a hacer están directamente volcados en este trabajo, que es el análisis del canon de arrendamiento y su relación en los sistemas de abastecimiento de agua en el cultivo de arroz en Entre Ríos, resultado de una encuesta exploratoria. Es un trabajo que terminamos o estamos terminando de pulir este año, que es inédito todavía, pero va a ser fruto y producto de este proyecto UASI. Y acá en el abordaje metodológico, obviamente que hubo la experiencia de trabajo del equipo de investigación, o sea, larga experiencia en el caso de Liliana, el relevamiento del estado del arte en todas las cuestiones que tienen que ver con la producción de arroz y que tienen que ver con su evolución, con su dinámica a nivel de mesosistema, pero también, obviamente, las últimas cuestiones relacionadas en cómo valorar el agua como recurso clave, tierra y agua, en el desarrollo de esta producción, ¿no es cierto? Y después un comentario y un paréntesis que me parece que es importante, porque de hecho está volcado en el título de este trabajo, tiene que ver con la encuesta que encaramos. La encuesta, que es un formulario interactivo, diseñamos un formulario interactivo para poder evaluar qué es lo que estaba pasando con el uso del agua en el cultivo de arroz. Y ese formulario interactivo, obviamente que uno siempre dice, bueno, vamos a echar de la herramienta que más tenemos a mano, como es los formularios Google. Los formularios de Google no nos brindaban el formato suficiente como para poder preguntar lo que estábamos buscando preguntar. Y en ese sentido iniciamos un trabajo de programación específica con un formulario interactivo hecho ad hoc para este trabajo. Ahora les voy a mostrar algunos de esos resultados. Bien, ¿cuál ha sido, y pensando y tratando de evaluar un poquito la dinámica del cultivo, evaluado a través de dos cuestiones, área sembrada y productores, ¿no es cierto? Si nosotros tomamos el periodo desde 2000 hasta 2022, vemos que la producción de arroz, independientemente de esa línea que marca como un punto en el cual encontramos la máxima expresión de área sembrada, aproximadamente cercana a las 100.000 hectáreas, en un periodo antes de ese momento, que es aproximadamente en el 2010, hacia el 2000,
encontramos que hubo una evolución creciente, pero dentro de ciertos valores sumamente estables, ¿no? Con caídas y subidas, pero que podemos encontrar entre el 2000 y 2010 una cierta estabilidad con tendencia de aumento que se materializa concretamente en este año en las 100.000 hectáreas. Y a partir de ahí un descenso del área muy similar en términos de tendencia, pero inversa en la década del 2000 al 2010, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante analizar esta cuestión? Porque el hecho de que en el 2010 hubiese 100.000 hectáreas en Entre Ríos dedicadas a la producción de arroz, marca que dentro del territorio, o sea, la provincia, está preparada y tiene la fuente de agua y los sistemas de abastecimiento preparados para hacer 100.000 hectáreas. Entonces, es muy interesante analizar que a partir del 2010 hacia acá nos encontramos una caída y una reducción prácticamente a la mitad de la superficie. Y la pregunta es, y lo dejo medio como en el aire, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está pasando con esa superficie que está preparada para la producción de arroz y sin embargo en la actualidad no está bajo esa producción? ¿Y cómo afecta esta cuestión directamente al cálculo del valor de la tierra cuando buscamos, y ahí dejo también en el aire esta cuestión, cuando buscamos la identificación del valor del agua a través del canon de arrendamiento? Lo que vemos también es que los productores, otra de las cuestiones que planteaste vos, Mabel, los productores cayeron directamente de 347 en los 2000 a 125 registrados en la última campaña. Y si nos vamos un poquito para atrás, no mucho más atrás del 2000, específicamente en la campaña 95-96, nos vamos a encontrar que teníamos en ese momento más de 700, casi 750 productores registrados dentro de la provincia. Y que en ese momento también las hectáreas sembradas habían superado las 100.000 hectáreas. Entonces, venimos del 95-96, o sea, nos caemos del gráfico porque se cae del periodo que analizamos en el trabajo, pero está bueno plantearlo. Venimos del 95-96 con casi 750 productores, más de 100.000 hectáreas a 125 en la actualidad. Bien, entonces, ¿cuáles son los aspectos claves de la dinámica a nivel de mesosistema? ¿Qué es lo que pasó con los productores? ¿Qué es lo que pasó con los molinos arroceros? Y ahí nos vamos a encontrar, y nos encontramos que el sistema de tenencia, así como la tecnología de suministro de agua, han sido claves en el proceso de concentración de la producción. O sea, esto no es menor, lo voy a retomar exactamente ahora en el próximo slide, porque queremos mostrarle en este sentido cómo evolucionó los distintos suministros de agua. El arrendamiento como proceso clave de concentración fue en esto motivado desde dos sectores. Aquellos productores mucho más capitalizados que salieron a tomar arrendamiento y muchos molinos que también tomaron el arrendamiento para asegurarse el abastecimiento de la materia prima en un sector en donde el área viene cayendo permanentemente, ¿no? Que el riego con represas privadas facilitó la disponibilidad de agua, pero también facilitó o fue motivo del aumento de escala de las unidades productivas. Que existe una integración, y existió una integración y sigue existiendo, entre los molinos y los productores a través de esquemas en donde el productor es aquel que provee de la tierra y del agua y el molino del financiamiento suficiente para todos los insumos que tienen que ver con el proceso productivo. Y que la integración vertical inversa de molinos arroceros
también fue un factor clave en esta dinámica de concentración de la producción. Esta llamamos integración vertical e inversa, aquellos procesos que van no desde la producción en el sentido del flujo de generación de valor, sino a la inversa. Y en este sentido esto es determinante en los molinos, asegurándose, por un lado, y a través del arrendamiento, la propia producción, pero por el otro lado, también integrándose en propiedad. O sea, comprando tierra y haciendo su propia producción. Bien, ¿cómo fue entonces, si tomamos en cuenta la dinámica y esta dinámica, cómo fue la evolución de lo que son los distintos suministros, fuentes de suministro de agua? O sea, cabe aclarar que los tres sistemas que se evalúan es el sistema de riego por pozo profundo, el sistema de riego o abastecimiento de agua superficial de ríos y arroyos, simplemente en forma gravitacional o en forma de bombeo para la producción de arroz, y el de suministro superficial con represas, o sea, almacenamiento de agua, y a partir de ese gran almacenamiento de agua montado sobre ríos y arroyos, abastecer lo que son los cultivos y las distintas superficies. Si nosotros vemos la evolución, acá de nuevo tenemos el primer año 94, si no me equivoco, 94-95, ¿sí? Tomando ese periodo, vemos que evolucionó aumentando la cantidad de superficie bajo el abastecimiento de represa y bajo el abastecimiento de superficial de agua, en detrimento de lo que es el riego o el abastecimiento por pozo profundo. Y acá empiezan a jugar un montón de cosas. ¿Por qué sucedió esto? Indudablemente que fue muy cuestionado, bueno, no muy cuestionado, pero sí en términos de riego de los pozos operados directamente por gasoil sobre la primera década entre los 2000 y el 2010, esa primera década, hubo un impacto muy fuerte de los costos para abastecerse desde pozo profundo directamente por combustible vía gasoil. Y lo que vemos a su vez que esto motivó un programa y un plan de electrificación de los pozos que abastecían estos cultivos. Había un fuerte proceso de electrificación de los pozos para bajar el costo de producción. Sin embargo, y a pesar de esa iniciativa de electrificación de pozos, si ustedes observan acá en el cuadro, indudablemente que ni con electricidad, con una fuente de energía mucho más económica y que ajustaba el costo de producción, no logró sostener la producción bajo pozo profundo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en este punto? Básicamente, esta lógica de recursos, de estructura de costos, esta lógica en términos de buscar los sistemas de suministro de agua que permitiesen una mayor escala y que de alguna manera una mayor escala en la producción y un suministro mucho más económico, impacta claramente en el desplazamiento de la zona productora de arroz desde el área central, que básicamente está dominada por todo lo que es la producción bajo pozo profundo, hacia la zona norte de Entre Ríos, en donde básicamente se caracterizan por represas y por abastecimiento superficial, ya sea si miramos hacia el oeste o hacia el este, domina uno u otro sistema de abastecimiento. Entonces, hay toda una dinámica en esto que está íntimamente relacionada con las propias estrategias, que está íntimamente relacionada con estas transformaciones que planteaba vos, Mabel, muy bien,
y que se materializan en esta cuestión. Cambio en las escalas de producción, concentración y movimiento dentro del propio territorio. Entonces, intentamos nosotros evaluar en el marco de esta dinámica cuál era el canon de arrendamiento para cada una de estas tres modalidades. Y tratamos de evaluar a través de la encuesta cuál era el percibido por parte del arrendatario o del arrendador acerca de cuánto le asignaba a ese valor a la tierra y al agua. Entonces, sí, extremadamente difícil la pregunta, con datos muy variables, ahora los vamos a ver y los vamos a analizar un poquito, pero con ciertas respuestas muy esclarecedoras hacia el final, ¿no? La encuesta en total relevó 10.826 hectáreas totales, eso es el 17,19% de la superficie sembrada en la provincia, o sea, teníamos una evaluación y relativamente pareja lo que tiene que ver con los esquemas de suministro evaluados, ¿no? Una cosa interesante que tomamos directamente de la encuesta es que nosotros en la encuesta detectamos área perdida, no cosechada, que tanto la Bolsa de Entre Ríos como el Ministerio de Agricultura, hoy Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, no tienen evaluada, no tienen monitoreada dentro de sus propias estadísticas. O sea, nosotros ahí tenemos una diferencia y tanto a nivel de encuesta como a nivel de real, de datos oficiales, encontramos que prácticamente el rinde es casi parejo. O sea, hay una cierta consistencia en lo que tiene que ver con los datos, simplemente nosotros en la encuesta logramos detectar cierta área perdida que las estadísticas oficiales no las detectaron. Bien, entonces lo primero que hicimos es preguntar, entre muchas cosas, pero quiero concentrarme específicamente en esto, la correlación existente entre el valor pagado en arrendamiento y el coeficiente de tierra y agua. Trata de decir, che, existe acá una correlación y encontramos ahí una moderada correlación entre el valor de arrendamiento y ese coeficiente que llega hasta un poquito cercano al 0,40, o sea, en términos de asignarle 40%, digo, no, general, ¿no? El 40% al agua y el 60% a la tierra. Indudablemente ahora vamos a ver, o sea, qué tiene que ver esto con el suministro, porque si vemos hacia el cero, o sea, cero de coeficiente tierra y agua, nos vamos a encontrar a los suministros de agua superficial. Mientras que avanzamos hacia adelante vamos a encontrar en el medio los de pozo y finalmente los de represa. Pero sí con una correlación positiva entre el valor y el coeficiente. Tratamos de buscar a través del chi cuadrado, y acá me olvidé una cuestión fundamental. Integramos a Pablo Cipriotti del área de métodos cuantitativos para darnos una mano con todo lo que tenía que ver con los análisis estadísticos, y eso también fue una muy linda experiencia de trabajo colaborativo, ¿no? Y uno de los temas, entre todas las asociaciones que buscamos, les voy a mostrar una en particular que muestra muy bien en este avance de tratar de buscar las relaciones entre variables, y en este caso entre frecuencias, muestra muy bien y nos apoya muy bien en lo que queremos lograr como conclusión.
y es la asociación entre el origen de la inversión y la forma de suministro de agua. Y acá nos encontramos, en realidad, que existe y marca el Chi cuadrado una fuerte asociación entre las frecuencias. Pero cuando miramos en detalle, esa fuerte asociación está marcada por el riego en represa y en suministro de agua. Determinando ¿qué cosa? Que la inversión en todo lo que tiene que ver con el sistema de suministro de agua es básicamente, está en manos del arrendatario cuando el sistema de agua es superficial. Y está en manos del propietario de la tierra cuando es por represa. Y esto es una cosa casi lógica. Estamos hablando de dos niveles de inversión totalmente distintos. Pero que encontramos que la frecuencia de riego por perforación, por pozo, esto está más bien equilibrado. O sea que encontramos que dentro de lo que es el arrendamiento de tierra con pozo, la inversión en el pozo, en la perforación y en las bombas y en la conducción, puede ser por uno o por otro. Ahora, otra que dejo ahí pendiente y ya lo vamos a ver. En este sentido, entonces, vuelvo para atrás porque quiero, antes de las reflexiones, mencionar una cuestión. Esto nos permite, o nos permitió, hacernos algunas preguntas más en términos de si es el arrendamiento, en términos generales, un método cierto y certero para hacer el cálculo del valor. Siendo que encontramos una diversidad muy grande desde la no consideración del agua en el arrendamiento como una consideración casi del 40% del agua en ese arrendamiento. Y uno de los elementos fundamentales fue salir a preguntar qué es lo que estaba pasando, por qué encontrábamos, por ejemplo, algunas situaciones de arrendamiento por perforación en la cual no se pagaba por el agua. Y dentro de lo que fueron todo el conjunto de entrevistas a referentes calificados, encontramos lo siguiente, y ahí ya me voy arrendando a las reflexiones y ya estoy terminando. Encontramos que la sobreoferta de tierra sistematizada para el cultivo de arroz en el área central, con la infraestructura necesaria para bombear y abastecer de agua, esa sobreoferta de tierra, producto de esta movilización de la producción hacia el norte, hace que prácticamente el pozo, la bomba y el suministro de agua no tenga valor en el arrendamiento. O sea, con tal de arrendar esa tierra para arroz, el propietario dice, bueno, va de regalo el pozo y va de regalo la bomba. Y bajo otras circunstancias encontramos en el norte, en la represa, en todo el sistema bajo represa, ¿qué nos encontramos? Que en realidad hay una variabilidad muy grande de valores. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que se paga menos por el agua? ¿Que se paga menos por la tierra? ¿Dónde está el diferencial? Y ese diferencial lo encontramos en lo que tiene que ver en la característica de la represa analizada y la posición de la relativa con respecto a la represa del lote a arrendar para arroz. Si está por encima del nivel del pelo de agua, si está por debajo del pelo de agua, si está al lado de la represa o si está a 2 kilómetros de la represa. Entonces, ahí empieza para nosotros a mostrarse que es muy difícil un cálculo de valor general del valor del agua para un tipo de producción con tanta abundancia o escasez de recursos, sea tierra o agua, y en esta relación lo difícil que se hace
el tener un dato cierto de cálculo del valor del agua para el conjunto de la producción de arroz en Entre Ríos, ¿no? Entonces, simplemente para reforzar algunas de las cosas como reflexiones finales de las que dije, un poco para reforzar este mensaje, el sistema de abastecimiento de agua en el cultivo de arroz es el principal factor de evaluación de la dinámica del cultivo en la provincia. Estas modificaciones, estas concentraciones están íntimamente relacionadas con él. La sobreoferta de tierras sistematizadas para el cultivo de arroz hace que el valor del arrendamiento se circunscriba exclusivamente al valor de la tierra. Que las parcelas sistematizadas para arroz con suministro por represa tienen un valor de arrendamiento que depende de la ubicación relativa, distancia y altimetría con respecto a la orilla y pelo de agua de la represa. Y que la determinación del valor del agua a partir del canon de arrendamiento está muy influenciada por las situaciones de abundancia o escasez de los recursos, por lo que la dinámica de la evolución influye directamente sobre la determinación de esto. Entonces, creo que ahí llegamos a una conclusión que va a estar materializada en este trabajo y que nos replantea un desafío hacia adelante. Es decir, bueno, si no es a través del arrendamiento, ¿de qué manera podemos definir, dentro de las otras metodologías, cuáles de las otras metodologías podemos usar como para estar evaluando el uso de un recurso que es, así como la tierra, un bien social? Exactamente. Entonces, en este punto, digo, el desafío que tenemos para adelante en el próximo UBASIT es precisamente tal vez saltar a otra cadena agroalimentaria, analizar el uso de agua en otra cadena agroalimentaria y ver qué elementos y qué formatos y qué metodologías podemos usar para la evaluación de ese recurso tan vital para la producción. Bien. Y bueno, y gracias. Gracias. Muchas gracias, Gustavo, muy interesante también. Sí, muy interesante. Tanto las conclusiones como las preguntas a futuro, ¿no? De nuevos desafíos que se plantean. Bueno, estamos pasados de la hora, pero podemos abrir un poquito la discusión, por lo menos los que estamos presentes aquí, algún comentario, alguna reflexión de parte de ustedes. Jorge, podés, Jorge, podés. No, bueno, más o menos. Sí, bueno. Yo tengo dos preguntas. Primero agradecerles la exposición que, como dice Ulises, es clarísima, muy interesante. Tengo una pregunta para Mabel, y es que metodológicamente en las variables que has seleccionado de análisis, que están muy claras, ¿cuál es digamos, en la aplicación que han hecho? Una cuestión de la metodología y después en las aplicaciones de los estudios que han ido a hacer en situ. ¿Cuál es el peso específico que han logrado reconocer en ese comportamiento de las variables, ¿no? No sé si tienen más o menos, digamos, como para pensando siempre en lo valioso que es poder replicar esto en otros casos, atendiendo a toda el análisis de contexto y demás, pero esas variables son como bastante dirigidas. En el transcurso de estos años siempre hemos visto que esta tipología de hacer familiares versus explotaciones no familiares o con trabajo no preponderantemente familiar siempre resulta en miradas diferentes, en sistemas productivos diferentes. No sé si es a eso a lo que va tu pregunta. O sea que cuando vos querés, es difícil darte una respuesta, porque qué variables tomar como corte para hacer una tipología o qué variables vas a mirar tienen que ver con cuál es el problema que vos querés abordar. Entonces es un ida y vuelta, es cuál es el problema y qué variables voy a tomar para poder cortar una tipología o para poder abordar la problemática.
Entonces no hay una llave maestra, digamos, es una cuestión de ida y vuelta entre la teoría y la empiria, que es lo que decía cuando hablaba de la metodología. Pero sí te puedo decir que en lo que van de estos años de investigación, siempre analizar a las explotaciones preponderantemente familiar con su mirada y su racionalidad es bien diferente y los resultados son muy diferentes al análisis de explotaciones con otras características más empresariales, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesó mucho este nivel de concentración que hacen y en el análisis de la concentración y el análisis forzoso de la tecnificación o de la innovación que llega a la práctica. Y uno lo piensa. Por ejemplo, ayer yo estuve en Florencio Varela, ¿sí? En la cooperativa 1610, que es la que nos provee a nosotros los bolsones soberanos. Y ellos plantean, son eminentemente familiares, están mínimamente tecnificados, van a eso, van hacia eso, ¿no? Porque ya incluso tienen paneles solares para trabajar el riego, digamos, van hacia eso. Pero su problemática es que ya van creciendo, digamos, se han hecho mucho mayores, digamos, se han envejecido la población y los jóvenes son pocos. Entonces digo, estas variables de tecnificación, jóvenes que estudian, van a la universidad y no se quedan en las unidades productivas, o sea, y se va concentrando. Digo, hay que sostener. Bueno, justamente esto que vos contás, bueno, dos cosas. Una que, como les contó Ulises cuando comenzamos, yo trabajo también en la Universidad Nacional de Luján, soy responsable de la asignatura Economía Agraria allá, y trabajo en el INEDES, que es un instituto de investigación en ecología y desarrollo sustentable, y desde ahí trabajamos directamente con pequeñas producciones como la que vos nombrás, con algunas del MTE, algunas de la UTT, que son producciones en transición agroecológica. Y ese es uno de los problemas que se plantean, la poca gente joven que hay porque le dan un gran, justamente ahora en breve se va a presentar una tesis sobre este tema, porque de una tesista que se recibe de ingeniera agrónoma en Luján, que habla sobre esto. ¿Y cómo lo resolvemos? Y bueno, hay ahora un incipiente comienzo a contratar algunos jornales, por lo menos en la zona de influencia de la Universidad Nacional de Luján, para momentos puntuales de cosecha, a lo mejor salen a contratar a alguien. Eso es una de las cuestiones. Y también hay en esta transición hacia la agroecología, ahí hay mucho asesoramiento de la Universidad Nacional de Luján, del INTA, bueno, van incorporando tecnología, como lo que vos decís, y lo mismo también invernáculos, pero con una mirada distinta porque producen bioinsumos, por ejemplo, ellos comercializan su producción, entonces tienen puestos en las ferias, bueno, etcétera, ¿no? Con esa mirada de la producción, de la pequeña producción familiar. Eso por un lado. Y después, este gran problema, lo estamos viendo, le estaba contando a Gustavo antes de que empezáramos a charlar, que es el problema que quiere ver una docente de acá de esta casa de estudios, Cecilia Marchicio, que ella trabaja en producción lechera, y justamente en la producción lechera, ¿y el tambo quién lo hace? Porque era la familia la que hacía el tambo. Entonces, con estas transformaciones agrarias se producen estas situaciones. Y también el tambero es un gestor de jornales o un gestor de asalariados que van y vienen, y eso es lo que va a estudiar ella va a estudiar el tema de la mano de obra en este marco, en la producción lechera, en el marco de las transformaciones agrarias, ¿no? Y ahí lo estaba convocando Gustavo como consultor. En este punto una cosa que no para resolver, simplemente como un interrogante para trabajar, ¿no? Hoy hay un planteo a nivel de sector agropecuario en términos de cómo acercar a los jóvenes al campo y cómo acercar a los jóvenes en los distintos niveles, ¿no? Porque en realidad lo que está pasando es que a nivel de trabajo los jóvenes no ven como atractivo, están mucho más
atraídos por las nuevas tecnologías y otras cuestiones que hace que ir a trabajar al campo en particular, pero no solo a nivel de trabajo, digamos, en los puestos directos, operativos, puestos directos, de sino ejecución en los de gestión y en los de conducción también, ¿no? O sea, y en este punto el sector agropecuario plantea como una de las claves del retorno o de hacer atractivo el sector agropecuario para los jóvenes es avanzar en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las AgTech, ¿no? de las tecnologías aplicadas al campo. Y yo digo, en términos de modelos y de planteos más de carácter agroecológico y de pequeños productores, ¿cuál es entonces el driver? ¿No? ¿Cuál es el mecanismo por el cual los vamos a acercar? Porque en términos de modelos, yo digo, no veo confrontación de modelos, veo complementariedad de modelos. Y en este sentido, los modelos pueden, y particularmente todos los modelos de enfoque de pequeños productores, cooperativizados, agroecológicos y demás, lo veo como un valor adicional al valor generado. O sea, lo ideal sería que vayamos creciendo, pero digo, en este punto, ¿cuál va a ser el driver por el cual los jóvenes se van a comprometer en términos del trabajo en esas explotaciones? Pero ahí tenemos un desafío enorme para pensarlo, repensarlo. Si son de alguna manera los modelos de gestión participativa, de cooperativas, de comercialización directa de productos a las grandes urbes, Joaquín, de esos productores, si de alguna manera no brindan el espacio para que los jóvenes se interesen y se comprometan con la producción en el sector agropecuario. Entonces, no lo digo como afirmación, lo digo como pregunta, ¿no? Porque tal vez no sea ese, sino que haya que buscar otra cosa. Sí. Me parece a mí que que es un mix de cosas, ¿no? La verdad, claramente van a salir varias cosas, porque también cuando uno lo plantea en esos espacios cooperativizados o de asociación de productores, empiezan a aparecer muchos. Por ejemplo, en este crecimiento de la agroecología, empezaron a aparecer, la experiencia de ellos fue que llegaron a un pico de comercialización de 6.000 bolsones por mes, una cosa así, y ahora están bajando y están en 900, porque ha aparecido una competencia y hay quienes se acercan a decir, vendeme, quiero yo comercializar tus bolsones. Entonces hay una bajada, hay más, pero bueno, esto de vuelta es como, ¿no? Una competencia más capitalizada. Es el capitalismo. La tecnología y la productividad y la comercialización. Ya, es como, a veces parecía que hay una tendencia muy fuerte a más tecnificación, más concentración. Que hay que tratar de ver dónde, y esto para mí es toda la inquietud, dónde pones como las cuñas para ir equilibrando y que subsistan, porque si no, no van a Por eso yo subsistir. hablaba de factores que pueden acelerar o limitar estos procesos y desde ahí poder abordarlos. Pero para eso hay que conocer en profundidad un sistema, que es lo que presentó acá Gustavo, ¿no? Lo del arroz. Entonces, y los trabajos que hacen las chicas que enfocan en cuestiones puntuales, donde vos vas al conocimiento del sistema, ahí podés encontrar alguna forma de abordaje. Claro, no son cosas que se pueden generalizar. No son cosas generalizables, son cosas muy particulares, porque además, algo que no lo dije, es el tema histórico. O sea, no es que vos vas a un territorio sin historia, que vos sacás una foto y decís, bueno, esto es así. No, esto es así, pero ahí hay toda una impronta de la historia productiva, de la historia social. Entonces, en el marco de eso hay que abordar las soluciones, ¿no? Sí, me quedé pensando en el desafío que significa analizar estos procesos de transformación en la estructura agraria mientras están ocurriendo, ¿no? Exacto. Porque si bien hay, es un proceso que se viene dando en los últimos 10, 20, 30 años,
todavía están operando Sí. esos factores que vos mencionás, y al mismo tiempo aparece una nueva transformación esta de la ecología, Total. donde siguen operando estos mismos factores y posiblemente otros Ujú. empiezan a aparecer, ¿no? Exacto. Y al mismo tiempo también estuvimos La hablando circularidad. aquí de que estas transformaciones obligan a repensar los modelos con los que lo analizamos, ¿no? Tenemos que repensar Exacto. el tipo social agrario, Exacto. la forma de evaluar el agua, Exacto. así que es muy, muy interesante. Vos fijate en este punto, Aníbal, que, perdón, Ulises, estaba pensando en una persona que influyó para lo que voy a decir. Fíjate lo que son las cosas. Perdón, Ulises. Pensar en lo siguiente, que cuando uno generaliza y de alguna manera desde la academia proponemos un modelo general de evaluación, concretamente en lo que tiene que ver con el uso del agua, qué peligroso es en términos de si esa generalización no lleva a una mayor concentración, si es que vos evaluás el uso del agua y tratás de poner o de plantear un canon en particular, ¿no? Entonces, ahora evaluaremos en el próximo WASIT la cuestión del excedente y analizar a través del excedente y darla, ir en el camino inverso para tratar de verlo a través de los costos de producción y ver en función de los segmentos de una determinada producción, ¿no? Entonces, esta cuestión es esencial, la idea de no generalizar o no buscar modelos generales que muchas veces nos puedan llegar a empeorar la transformación, ¿no? Sí, sí. Por eso lo difícil de la política pública. Bueno. Porque tenemos un país tan heterogéneo que muy difícil. Pero bueno, todos estos estudios yo creo que aportan a la política pública, al ordenamiento del territorio rural, ¿no? Pero yo creo que a pesar de que no se pueda generalizar, no significa que no se pueda utilizar la misma metodología Sí. para estudiar distintos casos. Sí. Sí. Porque por ahí no en algún punto le das que la generalización es compatible, Sí, exacto. ¿no? O es válida. No, y yo creo que esto que estudiaron del arrendamiento, si lo estudias en otros sistemas, también va a darte lo mismo. Porque el arrendamiento está dado por la productividad de la tierra, el valor de la tierra y el mercado, en el sentido de que también hace fluctuar la escasez o no de tierras disponibles al precio del arrendamiento. Entonces, seguramente si evalúas lo mismo en otro sistema, te va a dar algo muy parecido. Hay algo ahí que es lo que yo intenté esbozar en mi presentación, ¿no? Esa dinámica es un gran agroecosistema. Entonces, de alguna manera es como la ecología, hay leyes que son generales, ¿no? Dentro de lo especial. Bueno, ¿listo? Gracias, Ulises. Gracias a todos y a Gracias, ustedes. Gustavo. Gracias. Sí, terminó la grabación. Adrián, Terminó la grabación, ya no estamos. ¿cortaste?